Hola, buenas tardes. Aquí vamos a hacer un video sobre Napoleón Bonaparte. Todo el mundo sabe que fue un gran general, uno de los mejores generales en lo militar en todos los tiempos, como Alejandro Magno, Julio César, Hernán Cortés. Bueno, ese es material para otro video, no me lo van a creer. O como Nelson, o como el Gran Capitán. Pero voy a hablar de cosas que no son tan comunes, que tal vez no lo sepas, como por ejemplo, tal vez te sorprendas porque Napoleón Bonaparte tiene orígenes italianos. Bueno, Italia se unifica en el siglo XIX, pero antes habían estados italianos como Nápoles, el reino de Nápoles, el reino de Sicilia, que después se unieron en las dos Sicilias, los estados pontificios, el ducado de Parma, la República de Venecia, que fue creada en la Edad Media, y otra república marítima fue la de Génova. Y Génova poseía la isla de Cerdeña. Ya en el siglo, a finales del siglo XVIII, pues Génova no podía mantener el control de la isla de Cerdeña y resolvió vendérsela a Francia, a Luis XV. Pues Napoleón Bonaparte, familia Napoleón Bonaparte pasan a ser súbditos franceses. Pero el origen de Napoleón Bonaparte es italiano, Napoleone Bonaparte, Bonaparte. Corríjame si lo dije bien. Eh, Básicamente, y también Carlos Napoleone, el papá de Napoleón, fue secretario del rebelde Pasquale Paoli de Córcega. Claro, pues cuando empezaron los franceses a ocupar la isla, pues ya tomó el partido más a Francia, hizo más leal a Francia y ya dejó de servir al rebelde Pasquale Paoli de Córcega. Napoleón pues fue general, se forma a raíz de la batalla pues de Toulon, empieza a ser nombrado general de brigada, empieza a tener fama y le es nombrado pues la campaña de Italia con la cual él se hace famoso. Y bajo esa campaña pues él establece repúblicas títeres en Italia y va poco a poco asumiendo roles políticos que el directorio no lo hacía o no podía o era muy lejano y él lo decidió y el directorio aceptó estos éxitos. Otra cosa, Napoleón peleó pues en las batallas pues en seis guerras napoleónicas. La primera es parte de la campaña de la Revolución Francesa. Peleó contra los estados italianos, contra Austria, contra el Piamonte, contra Rusia, la batalla de los tres emperadores contra Francisco de Austria y el emperador Alejandro I de Rusia. Entonces la batalla de los tres emperadores fue la máxima victoria de Napoleón. Pidió la marítima en la de Trafalgar por la misma fecha, en 1805, pero, pero eso fue más negligencia del mando francés del almirante Villeneuve. Y ahí España, el imperio español perdió su flota. También peleó en la cuarta coalición pues contra Prusia en la batalla de Jena-Austerlitz y la batalla de Austerlitz, que son dos batallas paralelas. Pienso que la mejor campaña en sí son las últimas, en la que se ve la desesperación de Napoleón, cómo va ganando y cómo va resistiendo. Y los enemigos también habían aprendido pues, en cómo enfrentarse a él. Creo que es una campaña la que termina en Leipzig, que él pierde al final, pero cómo la manejó es una obra de arte. Bueno, continuando en esto de aquí, en los hechos que no sabías porque estaba hablando de los temas conocidos, que son la guerra, que es la guerra. En los temas no tan conocidos fue que en la expedición de Egipto, creo que es la segunda coalición, él inicia esta campaña de Egipto para bloquear el canal de Suez a los británicos. Pero él se trajo pues, y también para alejarse de todo el acontecer político que estaba bien accidentado en Francia. Eh, él, él lleva cartógrafos, gente de ciencia, eh, gente experto en historia y empieza el interés por el antiguo Egipto en esa época, pero ya como modo de ciencia. Y todas esas cosas, todos esos grabados, esos materiales que se llevaron en esta expedición militar y científica a Egipto, llegó también a manos del francés Champollion y el francés Champollion fue el que
descifró los jeroglíficos del antiguo egipcio, y gracias a Champollion, a través de la piedra Rosetta, es que podemos entender los jeroglíficos en Egipto. Otra cosa fue que él saneó y organizó la economía en Francia, que estaba destruida desde la Guerra de Sucesión Española de Luis XIV. Luis XIV fue un reinado tal vez excelente en lo militar y en cuanto a las conquistas, pero perdió brillo en la Guerra de Sucesión, donde tuvo bastantes fracasos y dejó en una situación lamentable la hacienda francesa. Luis XV, su bisnieto Luis XV y posteriormente el nieto de este último, Luis XVI, no pudieron paliar la situación, y por eso fue en parte la Revolución Francesa. Dentro del periodo revolucionario francés accidentado, la revolución, la época de los girondinos, la época de los jacobinos, la época del terror y el directorio, pues no pudieron paliar esa situación. Fue Napoleón quien saneó en parte la hacienda francesa y creó el Banco de Francia también. También durante su administración él no paraba de hacer cosas, tenía una rutina bien larga. Él creó también no creó, sino codificó, en base a los expertos, abogados, juristas, codificó el Código Civil, mandó a codificar el Código Civil, las leyes civiles francesas, que variaban, que venían también del derecho romano y se nutrían también del derecho germánico, del antiguo derecho germánico en la zona de Francia, y se hizo la codificación del Código Civil. Este código pasó a España y después también pasó a Hispanoamérica, donde el Código Civil ecuatoriano se basa en el Código Napoleónico, tomándolo más directamente del chileno. El chileno también lo coge, también viene el Código Napoleónico. Y también no solo el Código Civil, sino también el Código de Comercio. También es importante saber que algo que no es muy conocido, pero es crucial en la historia, es de que también parte de la grandeza de Estados Unidos, o sea, los Estados Unidos, la élite de Estados Unidos en la independencia hizo las cosas bien, pero también aprovechó las oportunidades. Al aprovechar las oportunidades, una oportunidad muy decisiva fue de que Napoleón, para financiar sus ejércitos y para financiar en todo sentido Francia, y para la guerra y para los asuntos internos, tomó la decisión de que no podía defender más el imperio francés de ultramar, el que quedaba en Norteamérica, y le vendió a Thomas Jefferson la Luisiana. Cabe notar que no es solo el actual estado de la Luisiana, sino mucho más para arriba, o sea, la cuenca del Mississippi, toda la cuenca del Mississippi, un territorio gigante, con lo que Estados Unidos dobló su extensión territorial. Entonces este es uno de los hechos cruciales por el cual Estados Unidos, y tal vez en parte también se le suma a Napoleón el hecho de ser un personaje influyente en la historia, también porque desarrolló y fue, bajo mi punto de vista, muy crucial para que Estados Unidos empiece a tomar el camino de ser primera potencia mundial. Tenía el terrible miedo de que luego de la batalla de Waterloo, al final, no lo recuerden, y que todas las batallas de él pierdan su memoria por la batalla de Waterloo, que fue la que perdió. Pero de hecho Napoleón Bonaparte es más recordado por sus batallas que por sus acciones administrativas o civiles. Cabe notar que también ayudó a expandir lo que se conoce como el nacionalismo, porque antes habían reinos, imperios, y la gente era súbdito de este imperio, o de tal corona o de tal reino. Y a partir de la Revolución Francesa, a pesar de que me parece un periodo caótico de la historia, hay que reconocer que ya no eran súbditos, sino ciudadanos. Y estos eran ciudadanos de una nación, que es la nación de etnia idioma y ciertas características como religión y idiosincrasia en común. Específicamente en Alemania, en Italia, ayudó a expandir, o sea, la nación francesa, somos los ciudadanos franceses, eso se expandió, a pesar de que empezaron estos territorios a ser estados títeres como Westfalia y otros estados en la Confederación del Rin, porque Alemania no se hubo unificado, eran varios reinos, ducados, como Baviera, Sajonia, Hannover. Y ayudó a expandir esta idea de como tenían en Francia, hacerlo también en Alemania.
y también pasó lo mismo en Italia, y también en ciertos partes del imperio austriaco también. Entonces es súper influyente Napoleón en expandir el nacionalismo en Europa, y por ende también caen en otras partes del mundo, pero principalmente en el europeo, que es el primer nacionalismo, bajo el concepto de los estados-nación, en el sentido liberal del término, por así decirlo. Y también como parte para notar esto en el futuro video que voy a hacer, Napoleón dio casi el tiro o el pie de gracia para el declive y el ocaso del Imperio Español, porque Napoleón había ofrecido el bloqueo continental, o sea, nadie podía comerciar con Gran Bretaña. Portugal lo estaba incumpliendo. Entonces Napoleón invadió el reino de Portugal, pero tenía que pasar por España. Y como ya no veía que España era un aliado fiable o confiable o eficiente, en ese sentido, porque era el peor momento de la monarquía hispánica en ese momento. Tenía reyes que no estaban dando la talla, como Carlos IV y Fernando VII, en comparación con los reyes católicos o Carlos V, Felipe II de España. No estaban dando la talla. Y esta invasión a Portugal dejaron destacamentos en bastantes ciudades de Francia, y, y una vez que completaba supuestamente la ocupación portuguesa, también se empezó a hacer la ocupación española. Se le dijo a los reyes de España que intenten irse a América, cosa que los portugueses sí hicieron, y es algo fundamental por el cual el Brasil se mantuvo unido, porque fue gracias en buena parte a la monarquía portuguesa, que eso ya lo veremos en otro video que voy a hacer al respecto. Se ocupó España. España estuvo ocupado en estas cuestiones de esta ocupación Francia, que la estaban haciendo, y en América, pues, que estaban a miles de kilómetros de distancia, no sabían qué estaba pasando, y pues establecieron juntas, que no, algunas eran independentistas, otras autónomas, otros a favor de un régimen más liberal acorde a la Revolución Francesa, otros se basaban más en el derecho español de la Edad Media. Esa era la mayoritaria, por eso que hicieron las juntas, porque a falta del rey, la soberanía caía en estas juntas. Por eso es que en parte también se estableció esta junta que se celebró o que dio raíz al levantamiento del 10 de agosto de 1809 aquí en lo que ahora es Ecuador. Entonces, esto fue el inicio para bastantes suspicacias, bastante confusión, bastante desconfianza, y con esto se desembocó en parte también por alianzas con Gran Bretaña, que también quería tener una situación, quería comerciar, quería ocupar, quería hacer tambalear al Imperio Español, dar el golpe de gracia, y, y desembocó en esto, lo que yo llamo, más que independencias, pues guerras civiles, en una guerra civil, una espantosa guerra civil. Y por eso pero todo esto fue a raíz de la invasión de Napoleón en España. Entonces se podría, en cierto sentido, a pesar de que siempre el rival a vencer, el gran rival fue Inglaterra, fue Napoleón el que dio el golpe de gracia. Paralelamente también los ingleses, al ser transitoriamente aliados en la guerra de independencia de Francia, ocupaban, destruían industrias, comercios, aprovechando esta situación. Y eso fue hay tantas cosas de Napoleón, cómo despachaba las cosas, cómo maniobraba, cómo atendía un asunto, te dejaba en suspenso el otro y se ocupaba. Viendo las grandes biografías de los grandes generales, los grandes hombres, uno tiene gran idea de cómo tratan con los problemas, y a veces uno se da cuenta de las cosas que en un acontecer diario, que uno se estresa por cualquier cosa. Lo que tenían estos eran asuntos titánicos. Entonces, siempre me ha servido también de inspiración, y creo que debería servir de inspiración para todos en buena parte.
Así que bueno, pues con el tiempo ahorita acabo el video de hoy, voy a andar subiendo más videos y trata de suscríbete y, y dale like al video y vamos en este asunto a hablar de temas de historia, geopolítica y derecho. Muchas gracias, fuerte abrazo y hasta la próxima.